días, mi nombre es Wilder Molina. Mi nombre es María José. El mío es Nayeli Muñoz. Somos estudiantes de la Academia Antioqueña de Aviación y les vamos a hablar sobre el factor de carga. Bueno, ¿qué es? En la aeronáutica, el factor carga es la razón existente entre la fuerza de sustentación que se produce en una aeronave en vuelo y el peso de esta. Listo, lo primero que debemos de saber es que toda la fuerza aplicada en una aeronave que intente cambiar su estado de movimiento resultará en una carga sobre la estructura. Bueno, esta fuerza la podemos hablar en términos de aceleración. Y como la aceleración tiene un efecto sobre la carga estructural de la aeronave, tiene que ver con la primera ley de Newton o la ley de la inercia. Bueno, como ya se dijo anteriormente que esta tiene una relación con la ley de la inercia, les voy a hablar un poco sobre ella. Esta es una ley que establece que todo cuerpo persevera en su estado de reposo o de movimiento. Este movimiento pues es uniforme y en la misma dirección y velocidad, a no ser de que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Las alas producen una sustentación igual al peso, generan una fuerza que aplicada sobre el avión imprime una aceleración igual a la que ejerce la gravedad. Bueno, ahora les voy a contar un poco de cómo se mide el factor de carga. Este factor se mide mediante el GS, que como tal es una unidad de fuerza a la que se somete un cuerpo cuando de cierta manera se acelera. Cualquier fuerza aplicada a la aeronave para que cambie de dirección de línea recta produce una tensión como en su estructura, y la cantidad de esta fuerza es el factor de carga. Bueno, ahora en un primer ejemplo, un factor de carga de 3 significa que la carga total sobre la estructura de un avión es de 3 veces su peso bruto. El peso bruto como tal es el peso vacío operativo, cuál es pues el peso del avión sin carga útil, tanto como mercancías, pasajeros o tripulación, además sin combustible, pero en este incluye todos los líquidos del avión necesarios para su operación como tal, incluyendo lo que son los líquidos hidráulicos, el agua, entre otros. Si un avión sale de un picado sometiendo al piloto a 3 GS, será presionado hacia abajo en el asiento con una fuerza igual a 3 veces su peso. ¿Por qué es importante el factor de carga? Bueno, es importante primero para reducir las posibilidades de que un piloto imponga una peligrosa sobrecarga en las estructuras de las aeronaves. Ayuda a conocer el peligro de someter el avión a unos límites estructurales peligrosos que pueden llegar a romper el avión. También porque un aumento del factor de carga aumenta a su vez la velocidad de pérdida y hace posible la pérdida a velocidades de vuelo que aparentemente son seguras. Bueno, la velocidad de pérdida es la velocidad mínima a la que una aeronave puede o es capaz de volar y mantenerse en el aire. Son los límites estructurales, son la combinación entre el factor de carga y la velocidad. Bueno, esto quiere decir que indica los esfuerzos a los que se ve sometido el avión, por lo que en condiciones de turbulencias muy fuertes como en tormentas o en situaciones frontales es aconsejable reducir la velocidad a la de la turbulencia. De este modo es prácticamente imposible que las ráfagas de aire produzcan daños estructurales en la aeronave. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre el factor de carga en relación con otros aspectos. Entonces miremos de qué tratan estos. Bueno, entonces hablando de los factores de carga en relación con el diseño de las aeronaves, estos factores se convierten en cómo determinar los factores de carga más altos que se pueden esperar en una operación normal bajo diversas situaciones operacionales.
Estos factores de carga reciben el nombre o se llaman de factores de carga límite. Por razones de seguridad se requiere que la aeronave esté diseñada para soportar estos factores de carga sin que puede llegar pues a ocasionar algún daño a su estructura como tal. Acá viene una parte muy importante, ya que en este se plantea la pregunta de qué tan fuerte debe ser un avión. Esta está determinada pues en gran medida por el uso a que está sometida la aeronave, por lo cual es un problema como difícil, porque las cargas máximas posibles son demasiado altas para su uso en su diseño eficiente. Es cierto que cualquier piloto puede hacer un aterrizaje muy duro o una retirada extremadamente fuerte de una inmersión, lo cual pues llegaría o daría como resultado en unas cargas normales. Bueno, entonces ahora el factor de carga en un avión cuando se realiza giros pronunciados. Se dice pues que a una altitud constante durante un giro coordinado en cualquier aeronave, el factor de carga es el resultado de dos fuerzas. En la primera tenemos la fuerza centrífuga y el peso. Para cualquier ángulo dado de banco dado, el ROD varía con la velocidad del aire. Cuanto mayor sea la velocidad, más lento será el aire. Esto compensa la fuerza centrífuga añadida, permitiendo como tal que el factor de carga pues permanezca o se mantenga de cierta manera igual. Bueno, en esta imagen revela un hecho muy importante acerca de los giros. El factor de carga aumenta a un ritmo terrible después de que un banqueo ha alcanzado 45 grados o 50 grados. Bueno, ahora voy a hablarles sobre el factor de carga en relación con la turbulencia. Todos los aviones deben demostrar su capacidad para resistir ráfagas de aire a gran intensidad, ya que el factor de carga aumenta con la velocidad y normalmente el límite estructural está calculado a máxima velocidad crucero, es decir, los límites estructurales están calculados en condiciones muy normales, muy tranquilas, en donde el avión no sufre perturbaciones. Cada avión tiene una velocidad de turbulencia específica que el piloto debe conocer, en la que se está suficientemente distante de la velocidad de pérdida y de la velocidad máxima estructural, y hace que el vuelo esté muy seguro en condiciones de turbulencia fuerte. Bueno, entonces ahora voy a hablar de los factores de carga y la pérdida de velocidad. Se dice pues que cualquier aeronave entre los límites de su estructura puede ser detenida a cualquier velocidad aérea. Cuando se impone un AOA suficientemente alto, el flujo suave de aire sobre una superficie aerodinámica se rompe y se separa, produciendo como tal un cambio pues abrupto de las características del vuelo y una pérdida repentina de la elevación, lo que resulta o da como resultado el estancamiento. Bueno, en esta parte es muy importante que el piloto sea consciente de dos cosas. En la primera tenemos que el peligro de atascar inadvertidamente la aeronave aumentando el factor de carga, como en una curva, pues una curva empinada o en espiral. Y el segundo, cuando intencionalmente se detiene un avión por encima de su velocidad de maniobra de diseño, se impone un factor de carga pues enorme. Bueno, ya hablando de lo que son los factores de carga y las maniobras de vuelo del avión, se dice pues que los factores de carga críticos se aplican como tal a todas las maniobras del vuelo, exceptuando pues aquellas que son en recto y no aceleradas, donde siempre hay un factor de carga de 1G. Se sabe que ciertas maniobras consideradas en esta sesión involucran factores de carga que son relativamente pues altos.
La aplicación completa de los controles de cabeceo, balanceo y guiñada deben delimitarse a velocidades por debajo de la velocidad de la maniobra.